muchos tuercen todo este asunto de que la salvación no es por obras, sino por gracia, y lo tuercen para decir que no importa que pequemos, que como quiera somos salvos, porque no es por obras, sino por gracia. Así que según ellos, un hijo de Dios peca, pero no importa, es salvo. No importa que mienta, no importa que sea avaro, no importa que robe, etcétera, que permanece siendo salvo, porque no es por obras, sino por gracia. Pero ellos están torciendo esta doctrina de la Biblia. Vamos a ser juzgados por nuestras obras. Somos salvos según sean nuestras obras. Si nuestras obras son malas, no somos salvos. Si nuestras obras son buenas, somos salvos. Todo aquel que tiene mala obra, todo aquel que tiene pecado, no es salvo. El mismo Pablo dijo en Romanos capítulo 1, empezando desde el verso 29, dijo Pablo: estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, mas aun consienten a los que las hacen. Capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. ¿Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento? Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Mas a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira, tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo, el judío primeramente y también el griego. Mas gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien, al judío primeramente y también al griego. Entonces, según Pablo, somos salvos o no según nuestras obras. Entonces, esto de que no somos salvos por obras, sino por gracia, tú tienes que entenderlo en su contexto. Cuando Pablo habla de que no somos salvos por obras, sino por gracia, tú tienes que entenderlo en su contexto. El mismo Pablo, como ya leí, acaba de decir que vamos a ser juzgados por nuestras obras y que somos salvos según nuestras obras. El que obra lo malo, según Pablo, no es salvo. También Pablo dijo en Tito, capítulo 1, versículo 16, profésanse conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 16, versículo 27,
porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces Jesucristo, Dios mismo en persona, acaba de decir que nos va a pagar a cada uno conforme a nuestras obras. Entonces eso de que no somos salvos por obras, tú tienes que entenderlo en el contexto bíblico. También Pablo dijo en Hechos capítulo 26, empezando desde el versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Antes anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. El que realmente se arrepiente, cambia sus obras. Ya no sigue haciendo malas obras, ya no sigue pecando, deja de pecar. También Pablo en Gálatas capítulo 5, empezando desde el verso 16, dijo: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Termino con Apocalipsis capítulo 20, empezando desde el verso 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego.